Hola amigos, ¿qué tal? Soy Isabel, bienvenidos a clase y hoy vamos a aprender a estudiar la monotonía y los extremos de estas dos funciones. Siempre que nos diga un ejercicio que estudiemos su monotonía, lo que nos está pidiendo es que estudiemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de esa función. Si vamos a empezar a trabajar con esta, para estudiar dónde es creciente y dónde es decreciente la función, lo que tenemos que hacer primero son varios pasos. Lo primero es calcular el dominio de la función. Siempre tenemos que hacer el dominio de la función antes. En este caso, como es un cociente, nosotros sabemos que en un cociente el dominio son todos los números reales menos lo que nos haga cero la parte de abajo, porque el dominio es buscar aquellos valores de x que le podemos dar a la función que tenga solución, que tenga imagen. Lo que nos hace cero la parte de abajo no tiene imagen. Si x al cuadrado menos 4 lo igualamos a 0, x al cuadrado será igual a 4, donde x es igual a más menos la raíz de 4, que sería más menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Que yo la x con el valor 2 y con el menos 2 no se lo puedo dar a esta función porque me hace la parte de abajo 0 y no existiría imagen. Entonces le tenemos que quitar, le podemos dar todos los valores, todos los números reales, menos el número menos 2 y el número 2. Eso siempre, para estudiar la monotonía, siempre tenemos que trabajar su dominio antes. El segundo paso que tenemos que hacer es hacerle la derivada de la función e igualársela a 0. Primero derivamos y después igualamos a 0 y buscamos qué valores son los que nos hace 0 la derivada de la función. Cogemos y derivamos entonces, ¿y qué es lo que me sale? Es la derivada de un cociente. Ya todo esto, para aprender a trabajar la monotonía, los extremos y demás, tenemos que saber y dominar muy bien las derivadas. Las derivadas ya las tenemos en temas anteriores. Ahí arriba os dejo el enlace para que lo repaséis, la regla de derivación, si lo necesitáis. Aquí tenemos el cociente, la derivada de un cociente, que sería la derivada de arriba, que es 0, por la de abajo sin derivar, que nos quedaría 0, menos lo de arriba tal y como está, que es 1, por la derivada de abajo, que sería 2x, y la derivada de una constante, que sería 0. Nos quedaría sin partido lo de abajo al cuadrado. Esto es aplicar la regla de la derivación de un cociente. Si yo voy a derivar, lo voy a copiar aquí, pero esto ya no lo debería de hacer. Yo quiero derivar un cociente. Su derivada es la derivada de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba tal y como está, por la derivada de abajo partido lo de abajo al cuadrado. Eso es lo que he aplicado para hacer esta derivada. Bueno, ya tenemos hecha la derivada. Intentamos simplificar un poquito, si podemos. Bueno, esto ya se nos quedaría como menos 2x partido x al cuadrado menos 4 al cuadrado. No hay nada que simplificar. Una vez que ya tenemos la derivada, lo igualamos a 0 y despejamos el valor de x. Cuando nosotros tenemos un cociente igualado a 0, esto es como si estuviera partido 1, hacemos producto de extremos igual al producto de medios. Nos quedaría menos 2x por 1, por lo que tengo debajo del denominador, igual a esto por 0, que se nos quedaría 0. Y de ahí ya podemos despejar la x, que sería 0 partido, esto que está multiplicando pasaría dividiendo. Lo estoy haciendo paso por paso, pero esto ya se supone que lo dominamos. X igual a 0. Una vez que ya tenemos este valor, el x igual a 0, y también tenemos lo que nos anula el dominio, el siguiente y último paso para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento sería estudiar el signo de la derivada. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se estudia el signo de la derivada? Pues trabajamos con estos valores que nos anula el dominio, de ahí la importancia de que primero tenemos que trabajar su dominio, tenemos que trabajar con los valores que nos anula el dominio y también lo que nos hace 0 la derivada. Y hacemos una recta trabajando desde menos infinito
hasta el valor más pequeño, que sería el menos 2, desde menos 2 hasta el que le sigue, que sería 0, de 0 hasta 2 y de 2 hasta más infinito. Preparo una tabla en donde voy a trabajar la derivada, vamos a poner aquí sí, aquí trabajo por un lado la derivada y por otro lado la función. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a buscar valores comprendidos en estos intervalos desde menos infinito hasta menos 2, de menos 2 hasta 0, de 0 hasta 2 y de 2 hasta más infinito. Cojo esos intervalos, me invento un valor, da igual el valor que sea, siempre y cuando esté dentro de este intervalo. Desde menos infinito hasta menos 2, por ejemplo, el menos 3. Si yo cojo el valor menos 3, ya coge, se me cae el poli. Si yo cojo el valor menos 3, sustituyo el menos 3 en la derivada. Me voy a la derivada es esta. Si observáis, tenemos un cociente, la parte de abajo está elevada al cuadrado, entonces le dé el valor que le dé a la x, siempre me va a salir positivo. Entonces, si tengo un cociente, aquí siempre me va a dar positivo. La parte de abajo del cociente. Si yo le doy el valor menos 3, sustituyo aquí por menos 3, menos 2 por menos 3, menos por menos me daría más. Y más entre más, porque aquí el menos 3 también lo sustituyo, pero al elevarlo al cuadrado ya sé que me da positivo. Más entre más sé que me da positiva la derivada. Yo no voy buscando la solución al sustituir por el menos 3. Yo voy buscando el signo de la función, el signo de la derivada. Entonces ya sé que me da positivo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la función desde menos infinito hasta menos 2 será creciente. Si me sale positivo, quiere decir que la función es creciente. Si yo ahora trabajo desde menos 2 hasta 0, le doy un valor, por ejemplo el menos 1, y hago lo mismo. Ya sé que la parte de abajo me da positivo, sustituyo aquí por menos 1, menos 2 por menos 1 sería, menos por menos sería más. Y más entre más, ya sé que me da positivo. El cociente más entre más me da positivo. Al darme positivo ya sé que la función en ese intervalo también es creciente. Hago lo mismo entre 0 y 2, por ejemplo el 1, lo sustituyo, sé que me da positivo la parte de abajo y aquí si sustituyo por 1, menos 2 por 1, más por menos me daría menos. Menos entre más ya sé que me da menos. O sea, la derivada en este intervalo desde 0 hasta 2 me da negativa. Y eso quiere decir que la función va a ser decreciente. Si me da positivo, creciente. Si me da negativo, decreciente. Entre 2 y infinito le puedo dar cualquier valor comprendido en ese intervalo. Siempre procurad dar valores facilitos para poder sustituir aquí y no complicaros mucho. La parte de abajo yo ya sé que me da positivo y la parte de arriba, si le he dado el 3, pues menos 2 por 3 sería menos 6, sería negativo. Menos entre más, menos. Al darme negativo ya sé que esa zona también la función es decreciente. Una vez que ya tengo los signos de la función, ya tengo los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Cuáles serán? Pues el intervalo de crecimiento de esta función será desde menos es creciente desde menos infinito hasta menos 2, unión desde menos 2 hasta 0. En estas dos zonas la función es creciente desde menos infinito hasta menos 2, unión desde menos 2 hasta 0. Y podéis decir, bueno, pues es creciente desde menos infinito hasta 0. No, tenéis que incluir también el menos 2 porque el menos 2 en esta función es lo que nos anula el dominio. Entonces la función no existe en el punto menos 2. Ahí hay un corte, ahí hay una asíntota vertical. Ya más adelante estudiaremos las asíntotas y veréis cómo se calculan. Ahí existe una asíntota, hay un corte en la función y no existe función en ese valor. Entonces no podemos poner desde menos infinito hasta 0. Tenemos que partir en el punto menos 2, porque ahí no existe función. ¿Y dónde es decreciente? Pues el intervalo de decrecimiento será desde 0 hasta 2, unión desde 2 hasta más infinito. Ya tengo estudiada la monotonía, o sea, ya tengo estudiado dónde es creciente la función y dónde es decreciente la función. Pero también me dice que trabaje los extremos. Los extremos es donde hay, si existen
donde hay máximo y donde hay mínimo. Eso se ve muy bien en la gráfica. Donde tengamos la función creciente y después decreciente, justo en ese punto existirá un máximo. Y si tenemos decreciente la función, y si aquí, por ejemplo, en vez de ser decreciente, es creciente, si aquí decrece y ahora aquí crece, justo en ese punto existiría un mínimo. Pero como veis, aquí no existe ningún mínimo, solo un máximo. Y el máximo se encuentra... ¿en qué punto? Pues en este punto, justo en el punto 0, existe un máximo y la segunda coordenada del punto, del máximo, se trabaja en la función. Se sustituye el 0 en la función. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos el máximo, que sería 0, y vamos a buscar la segunda coordenada del punto. F de 0 nos vamos a la función y sustituimos la x por 0. Esto sería 0 al cuadrado, sería 0, 1 partido menos 4 sería menos un cuarto. Y ya tenemos, no se olvide que este punto es sustituir el valor este en la función, no en la derivada, en la función, no en esta, en la derivada. En la derivada tan solo se trabajan los signos de la función para ver si la función es creciente o decreciente. Pero luego el segundo valor, el segundo punto, la segunda coordenada del máximo, del punto máximo, se trabaja con la función. Bueno, ya tenemos en este ejercicio, ya tenemos todo lo que nos pide. La monotonía, o sea, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y si existe máximo o mínimo, ¿cuál es? Existe solamente un máximo y su máximo sería ese. Vamos a trabajar el segundo ejemplo. Vamos a estudiar su monotonía y si existen máximos y mínimos, y vamos a ver cuáles son. Lo primero para estudiar la monotonía, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos, los posibles extremos, máximos o mínimos, es hacerle el dominio a la función. Entonces empezamos con el dominio de g de x. ¿Cuál será el dominio? Pues siempre que tengamos un polinomio, su dominio va a ser todos los números reales. ¿Eso qué quiere decir? Que le podemos dar cualquier valor a la x que siempre tendrá imagen en esta función, siempre tendrá solución. Entonces el dominio son todos los números reales, ahí no nos afecta. El segundo paso, pues hacerle la derivada de la función e igualarla a 0. Derivamos la función, que sería 3x al cuadrado menos, bajamos el exponente, lo multiplicamos y le quitamos un grado, y la derivada de menos 9x, que sería 9. Ya tenemos la derivada. Ahora cogemos y la igualamos a 0, que me saldría 3x al cuadrado menos 6x menos 9 igual a 0. Para no trabajar con estos números podemos sacarle factor común el 3 y hacerla un poquito más fácil. El 3 multiplica a x al cuadrado menos, si saco el 3 me quedaría dentro 2. 3 por 2, 6. Menos 2x menos 3. De manera que si yo multiplico este por este, este por este y este por este, vuelvo a tener lo mismo. Y ahora sí, si observamos, tenemos una ecuación de segundo grado, resolvemos la ecuación de segundo grado por la fórmula que ya sabemos, x igual a menos b, que sería 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 2 al cuadrado, que sería 4, menos 4 por a y por c. Menos por más, menos por menos, más. Yo siempre trabajo el signo antes. 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. Partido 2a. 2 por 1, 2. Aquí no me paro porque esta fórmula, la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado, a estas alturas ya, en segundo de bachiller, ya debemos de dominarlo. Acabamos de resolver la ecuación. Tenemos por un lado 2 más 4 más 12 sería 16, la raíz de 16, que es 4, partido 2, y por el otro lado 2 menos 4, partido 2. Tenemos 4, 5 y 6, 6 entre 2 sería 3, y 2 menos 4 menos 2 entre 2 menos 1. Ya tengo estos dos valores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos valores? Pues buscar el signo de la derivada. Tenemos que hacer la tabla en donde tenemos que estudiar su signo. ¿Qué valores son los que tenemos que coger? Pues tenemos que coger estos valores y el dominio, lo que tengamos que en el dominio quitado. Como aquí el dominio son todos los números reales, en el ejercicio anterior
teníamos los números reales menos el 2 y el menos 2. Entonces teníamos que trabajar con estos valores y con lo que nos anulaba el dominio. Pero como aquí no nos anula nada, no le tenemos que quitar nada, pues solamente trabajamos con esto. Pero eso no se olvide nunca a la hora de hacer la tabla, porque muchos copian esto y se le olvida el dominio. Con el dominio también hay que contar. Entonces trabajamos desde menos infinito hasta el número más pequeño, que sería menos 1, desde menos 1 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. Y hacemos la tabla. Tenemos esta tabla en donde tenemos que trabajar, por un lado, la derivada, ahí he puesto f, estamos trabajando con g, la función g de x. Trabajamos la derivada y trabajamos la función. ¿Y cómo se nos quedaría? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que darle valores comprendidos en cada uno de esos intervalos. Tenemos por un lado, desde menos infinito hasta menos 1. ¿Qué valor le podemos dar? Pues por ejemplo le podemos dar el valor menos 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sustituir en la derivada el punto menos 2. ¿Y qué es lo que me da? ¿La derivada cuál es? La derivada sería esta de aquí. Si yo trabajo el menos 2 al cuadrado, bueno, puedo trabajar con esta, que es más fácil, en vez de trabajar con estos números tan grandes. El 3 no me afecta, yo trabajo aquí, el signo que me salga al multiplicarlo por 3, el 3 positivo, ahí no me afecta. Entonces yo trabajo y voy a sustituir el menos 2 aquí, en esta parte de aquí. Menos 2 al cuadrado sería, menos por menos, sería más, sería 4. Menos 2 por menos 2 sería otro 4 y menos 3. 4 y 4, 8. A 8 le quito 3, me quedaría 5. Yo no voy buscando el número. Yo lo importante, lo que tengo que buscar es el signo. El 5 me sale positivo en la derivada. ¿Eso qué quiere decir? Que la función en ese intervalo es creciente. Si trabajo entre menos 1 y 3, pues por ejemplo yo le doy el 0 que está dentro de ese intervalo y me es más fácil trabajar. Aquí es 0 y me saldría menos 3. Ese menos 3 si lo multiplico por 3 me sigue dando el mismo signo que llegó aquí. Esto sería menos, entonces el intervalo aquí me saldría negativa la derivada. Entonces eso quiere decir que la función en ese intervalo es decreciente. Y si trabajo entre 3 e infinito, bueno, aquí le he dado el valor 0 y aquí le voy a dar el valor 4. Es sustituir la derivada por 4. Me pongo aquí 4 al cuadrado, que sería 16, menos 2 por 4, que sería 8, menos 3. 8, 9, 10 y 11, a 16 le quito 11, me quedaría 5, que sería su signo positivo. Entonces, eso quiere decir que la función en ese intervalo es creciente y ya tengo la zona donde es creciente y es decreciente. ¿En qué zonas son esas? Pues para estudiarlo, el intervalo de crecimiento será creciente ¿en dónde? Desde menos infinito hasta menos 1, unión, ¿dónde es más creciente? Pues también es creciente en este intervalo, que es desde 3 hasta más infinito. Y el intervalo de decrecimiento es decreciente solamente en esta zona de aquí. Y esa zona de ahí está comprendida entre el menos 1 y el 3. Entonces el intervalo de decrecimiento es decreciente desde menos 1 hasta 3. Ya tenemos estudiada la monotonía de la función, o sea, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Ahora vamos a estudiar los extremos, si existen extremos. Y como veis, si existe, tenemos aquí, en este punto tenemos un máximo y en este punto tenemos un mínimo. ¿Por qué? Porque aquí, si la función crece y después decrece, tenemos un extremo máximo y sería en el punto menos 1. Entonces tenemos un máximo, existe un máximo, ¿en qué punto? En el menos 1 y ahora sustituyo en la función, otra vez he puesto f, la costumbre, en la función la sustituyo el punto menos 1. ¿Y qué es lo que me saldría? Pues el máximo estaría ¿en qué zona? Desde menos 1 y ahora me voy a la función aquí y sustituyo por menos 1 aquí. Sería menos 1 al cubo, si yo cojo aquí, lo voy a copiar aquí, g de menos 1 sería
Menos 1 al cubo, que sería negativo, menos 1. Menos 1 al cuadrado es positivo, con el menos 3 sería menos 3. Y menos 9 por menos 1 sería más 9. Y la solución me saldría 5. 3 y 1, 4. 9 menos 4 me saldría 5. Entonces presenta un máximo en el menos 1, 5. Ya tengo uno de los extremos, ya tengo una de las soluciones. Un máximo en menos 1, 5. Y tendríamos también un mínimo. ¿Y un mínimo en dónde? El mínimo estaría aquí y ahí estaría representado el 3. La segunda coordenada es sustituir la función, aquí la función por 3. ¿Y qué es lo que me saldría? Sustituyo g de 3, me saldría 3 por 3, 9 por 3, 27. 3 por 3, 9 por 3, 27 sería menos 27 y 3 por menos 9 sería menos 27. Eso me saldría, esto se me iría con esto y me quedaría menos 27. O sea que la segunda coordenada del punto sería menos 27. Presenta un máximo en el punto menos 1, 5 y un mínimo en el punto 3, menos 27. Y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que sería este y este. Lo observamos en la tabla. Bueno, espero que lo hayáis entendido, ya iremos haciendo más ejercicios. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.